Pues seguimos adelante, iniciando esta semana, recién entrados en la segunda fase, que es la tercera, si ponemos como primera el 0, entramos en la 1 y ahora ya en la segunda fase, que nos permite una serie de licencias, permítanme que lo diga así, licencias, pero que no por ello tenemos que llevar a entender que todo esto ya ha pasado, porque nos abran los bares por dentro y todo. Cuidadito, cuidadito, que la pandemia continúa y el virus todavía sigue estando ahí. Y no es solamente que las administraciones recomienden prudencia y responsabilidad, es que va en cada uno tenerla, porque si no, mal vamos. Y una vuelta atrás, un repunte, un rebrote, aparte de las víctimas que podría llevarse, que es lo verdaderamente importante, las víctimas mortales que está dejando esta pandemia, es para los que quedemos lo complicado que lo vamos a tener para seguir viviendo, ¿eh? Así que cuidadito. Bueno, hoy hemos hablado, por ejemplo, del proceso de escolarización que ya desde el lunes pasado, de forma presencial, se viene llevando en los colegios de Linares. Para ello nos hemos ido hasta Safa Linares. Acabamos de volver de Madrid, donde hemos hablado con la modelo internacional de Vilches y muy de Linares también, porque tiene muchos vínculos que unen a Linares, Lourdes Fernández, nuestra modelo internacional. Luego veremos esa salida extraordinaria, así la ha llamado la Cofradía del Santo Entierro, un vídeo que ha hecho Visualar, una empresa de fotografía y videografía de Linares, que recoge en algunos minutos lo que ha sido la labor de voluntariado de la Cofradía del Santo Entierro para ayudar en esta pandemia, todo lo que han ayudado. Y hoy es lunes, y en circunstancias normales, hasta que se decretó el estado de alarma, los lunes tenían un significado especial en Linares, porque se daba lo que ya se había venido a llamar los lunes al paseo, una actividad, una concentración organizada por la Plataforma de Linares de defensa del sistema público de pensiones. Todos los lunes se seguía reivindicando claridad en cuanto a las pensiones. La plataforma, que durante todo este tiempo de pandemia no ha estado inactiva, no ha aparecido, lógicamente, lo hará próximamente también, con medidas de seguridad en el paseo, su lugar de concentración, pero durante todo este tiempo no ha estado inactiva porque ha seguido demandando y reivindicando, y particularmente reivindicando explicaciones con respecto a los protocolos que se están llevando a cabo en las residencias de personas mayores, donde, a juicio de la plataforma, pues ha fallecido muchísima gente, quizá en exceso en cuanto al número, pues que sería previsible, ¿no? Dada la población de riesgo, la población vulnerable que reside en ese tipo de centros, y les parece algo exagerado, permítame que lo diga así. Voy a hablar con Ildefonso Espinosa, que es el portavoz de la Plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones. Ildefonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Me alegro mucho de verte. ¿Todo bien en casa? Nosotros bien en casa, pero estoy bien, estamos bien. Me alegro muchísimo. Digo, Ildefonso, que la plataforma, hombre, no se os ve de forma presencial cada lunes, pero la plataforma sigue estando viva, sigue estando activa, ¿no? Sí, la plataforma, gracias a los medios telemáticos, pues hemos mantenido el contacto, y también cuando ha habido que hacer alguna acción de reivindicativa, como tú has dicho en la presentación, pues especialmente en residencias de personas mayores, y eso pues se ha hecho llamamientos a las autoridades provinciales, se ha hecho llamamientos a las autoridades tanto sanitarias como de políticas sociales de la Junta de Andalucía, para reclamarle una atención distinta en las residencias, por ejemplo. O sea, dentro de la dificultad de no poder hacer las cosas presencialmente, las reuniones presencialmente, pero hemos seguido en contacto y activos. ¿Qué es lo que habéis visto en la residencia? Porque habéis hablado de tardanza en actuación y en poner en marcha las medidas, los protocolos. ¿Qué es lo que la plataforma ha observado durante todo este tiempo? Para nosotros ha sido muy grave lo que ha pasado en las residencias. Vemos, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, unas cifras por encima, no hay que hacerla al dedillo, pero unas cifras por encima.
En Andalucía, hasta el día de ayer, en Andalucía nos centramos, por ejemplo, los datos en Andalucía. En Andalucía habían fallecido 1.391 personas. De ellas, de esas 1.300, 1.210 son personas mayores de 65 años, el 87%. Está claro que la pandemia ataca más a personas mayores por cuestión biológica, por desgastes físicos, por enfermedades o patologías previas, por lo que sea. Pero sí hay un caso curioso. De esas 1.200 personas mayores de 65 años, 532 son personas residentes en la residencia de mayores y 600 y pico son personas residentes en cualquier otro lado, en su domicilio o con domicilio de familiares. Si tenemos en cuenta que solo hay alrededor, en la misma Andalucía, solo hay alrededor de 45.000 personas residiendo en las residencias mayores, el desfase entre las personas mayores fallecidas en residencia y en el resto de haciendo vida en el resto, en sus domicilios o domicilios, los cálculos que tenemos es de 1 a 25. O sea, que ha habido una posibilidad ha habido 25 veces más posibilidades de fallecer en una residencia de mayores que esas mismas personas con ese mismo grupo de edad, en su domicilio o domicilio de familiares. Entonces, algo ha fallado. Pedís explicaciones. ¿Alguna administración os lo ha dado? No, a nosotros ni particularmente, que tampoco nos tienen por qué contestar a nosotros particularmente, pero tienen que hacer un análisis y hasta ahora la Junta de Andalucía, que es la que nos administra a nosotros en materia de salud o en materia de políticas sociales, no ha dado ninguna explicación, ni a nosotros ni a la opinión pública. No pedimos que sea a nosotros en sí a quien tenga que contestarnos. Desde luego, sí hicimos una carta abierta a los delegados de políticas sociales en Jaén y a la delegada de salud en Jaén y no ha contestado tampoco. Hicimos una petición. La petición era cuando estaba el pico más grande de la pandemia, cuando se veía lo que estaba pasando en la residencia y lo que podía pasar, que luego tiene un periodo de incubación, luego salió a flote, los contagios ya estaban, pero luego fue saliendo en forma de fallecimiento, por desgracia. Hicimos una petición de que se habilitaran otros protocolos en la residencia. Ni se cambiaron los protocolos ni a nosotros nos contestó nadie. Lo principal era la falta de EPIs para el personal que tiene que atender las residencias, como aquí hemos visto, por ejemplo, en la residencia, en el geriátrico de Linares, personal laboral que trabaja allí, que se ha quejado de la falta de EPIs, sobre todo al principio, pudiendo contagiarse ellos y pudiendo ser el vector que haya contagiado a los mayores residentes. Eso por un lado. Y por otro lado, los protocolos eran de aislar a las personas mayores que tenían sospecha de síntomas, porque tampoco había test, tampoco había confirmación. Sí. Sospecha de síntomas, aislarlas a las personas mayores, el protocolo era aislarlas dentro de la residencia. Y eso era un error, y nosotros estábamos pidiendo que se habilitara algún sitio. Propusimos incluso el edificio que hay cerrado del geriátrico, pero si no era ese, porque había problemas y hay otros que reunían mejores condiciones, que se hubiera un edificio medicalizado, como se hizo, por ejemplo, luego ya tarde en Sevilla con el Hotel Alcora y en algunos sitios, que se hubiera puesto aquí también en la provincia algún edificio de ese tipo, alguna residencia medicalizado para atenderlo, poderlo aislar bien, poderlo atenderlo médicamente bien, porque en Jaén hay muchas, no nos hacemos una idea que hay en la provincia de Jaén. Las residencias de mayores, pocas o ninguna, tienen medios técnicos, no tienen medios técnicos para atender a las personas que necesitaban, los medios técnicos que necesitan en esta pandemia. Sin embargo, el protocolo era ese, pero es más, el protocolo, por una orden de la Junta de Andalucía del 26 de marzo, era atender a las personas mayores en las residencias.
lo llamaban medicalizada y se ha creado como una enfermera de enlace asignada a cada residencia, pero nada más. Seguían sin tener medios y lo hemos visto, las consecuencias. Pero al entender que estaban aislados y atendidos en la residencia, se ha imposibilitado, que ha sido lo más grave, se ha imposibilitado el traslado el traslado a los hospitales y el traslado a la UCI. De ahí es de donde nosotros decimos que viene la diferencia tan grande entre personas mayores muertas en residencia, mayores de 65 años, fallecidas en residencia, y mayores de 65 años también, pero que vivían en su casa. Hay una diferencia abismal y no podemos darle otra explicación que esa. Se ha imposibilitado, lo vemos muy grave, se ha imposibilitado, sobre todo cuando estaba el pico de la pandemia, se ha imposibilitado el traslado de las personas contagiadas, personas mayores contagiadas, a los hospitales y a la UCI, con la intención y con el miedo de no colapsar la UCI y colapsar los... Eso ha sido una situación encubierta de discriminación por razón de edad. Eso es muy grave. Sí. Eso que ha pasado es muy grave y tenemos que analizarlo como sociedad. Y hacemos un llamamiento a analizarlo como sociedad. Ildefonso, y al margen de esto, esa reivindicación, no voy a decir histórica, pero casi no, porque claro, son muchos lunes al paseo ya desde hace muchísimo tiempo, los que viene protagonizando la plataforma en defensa del sistema público de pensiones, aquí en Linares y en otras localidades también de este país. Antes de que el decreto de alarma fuese una realidad, ¿dónde se quedó? ¿En qué punto se quedó esa reivindicación? ¿Y cuándo se va a retomar? Porque evidentemente, antes hablábamos de las personas fallecidas que ya se han ido, desgraciadamente, pero claro, hay mucha más gente todavía que tiene que seguir viviendo con una pensión, ¿no? ¿Ese asunto cómo está? Ese asunto no se abandona. Es evidente que la pandemia no ha vuelto una realidad. Entonces, la realidad es la situación del sistema público sanitario y la situación de las residencias de mayores en lo que concierne a nosotros como colectivo y como plataforma. Pero sobre todo la situación del sistema sanitario público. Se ha visto las carencias, se han visto las consecuencias de años que llevamos, pues de muchos años, bastantes años, recortando en el sistema sanitario, y ahora se han visto las carencias. Y en la residencia de personas mayores, pues pasaba lo mismo y nos hemos dado cuenta de realidades que estaban ahí y no le prestábamos atención. Nosotros como colectivo de personas mayores, como colectivo de pensionistas en la defensa del sistema público de pensiones, pues hemos tenido una mirada más de sensibilidad hacia eso. Pero incluso nosotros nos hemos sorprendido de la situación de muchas residencias mayores. Eso va a tomar para nosotros prioridad ahora en las reivindicaciones. No quedan atrás nuestras reivindicaciones de una pensión digna, porque tenemos, por ejemplo, las pensiones no contributivas y seguiremos adelante. Pensiones no contributivas, lo digo para que no esté familiarizado o no lo sepa, son las pensiones que perciben las personas que al cumplir los 65 años no tienen cotizaciones suficientes, solicitan una pensión no contributiva, o también personas por situación de minusvalía igual o superior al 65% también pueden percibir una pensión no contributiva si no tiene cotizaciones suficientes para recibir una pensión contributiva. Pues nosotros, junto con el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, en el que nosotros estamos inscritos, pues estamos reivindicando que esas pensiones se agilicen, porque resulta que es una situación que no sabe mucha gente. Las personas que quieren reunir las condiciones, pues se tiene que reunir unas condiciones de escasez de recursos, escasez de ingresos, pues si no, no tienen derecho a esa prestación. Bueno, las personas que quieren reunir las condiciones echan la solicitud y hay provincias donde se tarda hasta 1 año y medio, hasta 18 meses en gestionar la solicitud, simplemente para decirle si tiene derecho
o no tiene derecho. Se tarda hasta 18 meses. Estamos haciendo, como digo, con el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, una campaña y la vamos a continuar, y cuando nos deje la emergencia de la pandemia continuaremos con esa campaña, porque eso no es justo. Eso no es justo. Son personas las que más lo necesitan, las que menos recursos tienen, se agarran a esa que es la única posibilidad que tienen, que es una pensión muy baja, son 392 euros al mes. Pero si creen que es lo único que se pueden agarrar, sí, que estén 18 meses para contestarle. Sí. No Entonces, llega, en cuanto a... No llega, digo, a 400 euros, pero claro, para muchas familias es vital el contar con ese dinero. Claro. Desgraciadamente es muy poco, pero para ellos es vital. Perdona, y contestando al otro, nosotros volveremos como hemos visto, hay motivos para reivindicar y para seguir reivindicando. Nosotros volveremos a los lunes al paseo. De entrada tenemos idea del día 8, cuando acabe este estado de alarma, si las condiciones sanitarias se dan, retomar los lunes al paseo. Por supuesto, hacer un homenaje a los sanitarios, a la sanidad pública, a los servicios sanitarios que nos han atendido, que han luchado por la población y que han cuidado de la población. Y un homenaje también a las personas fallecidas. Y a seguir reivindicando lo que nos ha puesto delante, como te decía antes, lo que nos ha puesto delante la pandemia, las situaciones deficitarias del sistema sanitario y las malas situaciones de las residencias de personas mayores. Y ahí vamos a poner el foco y vamos a seguir reivindicando. Que mejoren su situación, y por supuesto que creemos que es urgente ahora mismo en las residencias mayores, ahora que parece que ceden los contagios, rearmar las residencias y rearmarlas de medios técnicos, de EPI, de todos los sistemas que sea, por si vienen oleadas nuevas de infecciones, que no nos pille como nos ha pillado la primera vez. Sí, porque es fundamental estar preparados. Pues Ildefonso, que gracias por la información, me alegro mucho de que estéis todos bien. La plataforma, ya han visto ustedes, la plataforma local, la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones, está viva, se mantiene viva evidentemente, desde el confinamiento sigue trabajando, sigue reivindicando, sigue pidiendo explicaciones y sigue pidiendo soluciones. Son dos frentes los que se abren, el clásico y tradicional, el defender el sistema público de pensiones, y ahora pues los hechos y resultados de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, pues lo que está provocando en cuanto al fallecimiento de personas mayores en residencias donde son atendidos. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo, un abrazo. Muy bien, y muchas gracias a vosotros por vuestra labor. Gracias, Ildefonso, a vosotros. Bueno, pues nosotros terminamos así el programa, lo vamos a hacer pues casi como siempre, con dos últimos asuntos. Uno es fijo, el otro varía cada día, pero uno es fijo. Este es el de las farmacias de guardia, que están hoy abiertas en Linares, en el turno de día, esas 5 que se mantienen de 10 a 10, luego hoy lunes está abierta la de Baeza 39 y el martes día 26 la farmacia de Plaza Aníbal e Imilce número 8. Salida extraordinaria, este fin de semana, la que se vivió en Linares, una salida extraordinaria de una cofradía, la del Santo Entierro. ¿No lo vieron? Pues se lo perdieron. Bueno, no se lo perdieron porque lo van a ver aquí ahora. Es una iniciativa que ha tenido la cofradía del Santo Entierro para homenajear a los muchos voluntarios que desde el primer día, desde que se decretó el estado de alarma, pues cambiaron el chip. Su estación de penitencia en Semana Santa no la iban a poder hacer, no la hicieron, de hecho, y entonces, insisto, cambiaron el chip y su túnica era de color solidaridad. Y esa era su penitencia. Penitencia que al fin y al cabo ha sido todo un ejemplo de lucha y de trabajo por los demás. Luego, pues han venido el resto de colectivos para sumarse a esa cadena solidaria de ayuda y de apoyo a personas, familias necesitadas, al personal sanitario y un largo, etcétera, que ustedes ya conocen perfectamente. Bueno, pues la Cofradía del Santo Entierro ha querido homenajear a todos esos voluntarios con una, entre comillas, salida extraordinaria. Al principio se promocionó así
y lo que al final vimos, cuando ya se emitió en redes sociales, era un precioso vídeo elaborado por la empresa Visualar, fotografía y videografía, al frente de la cual están Manu González y Diego Cruz, que resume perfectamente, un vídeo muy emotivo, lo que han dado de sí estos ya 72 días de confinamiento, de estado de alarma y de solidaridad por parte de los muchos voluntarios que se han sumado a la causa. Bueno, pues un vídeo que encabeza el alcalde de Linares con un saludo y que espero que ustedes disfruten. Raúl Caro, la Cofradía del Santo Entierro, todo unido en este reportaje con el que cerramos hoy las 8 puertas. Ahora se quedan con el informativo Linares al Día. Nosotros mañana a las 8 de la tarde aquí, con más cosas nuestras. Cuídense, hasta mañana, buenas noches. Cuando el pasado día 18 de marzo el Ayuntamiento puso en marcha su campaña de voluntariado, sabía que los ciudadanos de Linares responderían con creces. Y así fue, la Administración era consciente de que tenía que poner todos los recursos disponibles a disposición de esta situación, pero también sabía que tenía que contar con las manos de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, porque no iban a dejar en la estacada a sus paisanos, a todos aquellos que nos necesitaban. Y así fue, juntos hemos comprado alimentos, juntos hemos trabajado en el comedor social, ayudando, juntos hemos fabricado mascarillas de protección que han llegado a toda la ciudad, hemos fabricado y empaquetado máscaras de protección 3D que han llegado a toda España. Creo que ha sido una labor inmensa y tenemos que trasladar nuestro agradecimiento a todos, pero especialmente todo esto no hubiera sido posible sin la implicación de la Cofradía del Santo Entierro. Desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición y creo que en este momento hay que agradecerles todo el esfuerzo y todo el tesón que han puesto en esta labor de voluntariado. Muchísimas gracias de verdad.